A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes, que es 27 de noviembre del año 2018, con Susana Mangana, acá ya entre nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos vamos a evitar el ruido de cafetería que te rodeaba la semana pasada desde allá, desde Madrid. Eso que era silenciosa, te puedo asegurar al lado de otra. No dijiste que tomabas. Yo un cortadito, estaba con un cortado. Bueno. Javier Bonilla Saus, buen día. No puede saludar porque está tomando café. Muy buenos días a todos. Gustavo Calvo. Buenos días y gracias por la invitación. Y el que está a distancia hoy es solamente Leo Harari, allá en París. Buen día, buenas tardes para ti. Buenas para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo viene la temperatura? ¿Qué tal el otoño? Fresquito, 6-7 grados, medio nublado, de rato sale el sol, un poquito de viento. Pero se deja vivir. Están muy lindos los colores de los árboles, está formidable como otoño. Muy bonito. Por las dudas y hablando de ruidos, ¿sacaste al perro? ¿Sacaste de la sala al perro? Te voy a decir, lo tengo acá al lado, pero lo tengo drogado. Le di una pastillita a ver cómo funciona. Para que no sea tan temperamental. Bueno, ojalá funcione efectivamente la solución esa de la pastillita. Vamos al primero de nuestros temas. Tenemos varios. Vamos a hablar del Brexit dentro de un rato, por supuesto. Pero, ¿qué tal si empezamos por Francia para entender o tratar de entender un fenómeno relativamente nuevo que está conmoviendo a ese país? El gobierno de Emmanuel Macron enfrenta multitudinarias protestas debido a una suba en los combustibles que busca fomentar el uso de energías limpias. El sábado pasado, más de 100.000 personas salieron a las calles en todo el país, 8.000 de ellas en París. En los Campos Elíseos, unas 5.000 personas participaron de una marcha no autorizada que terminó con represión policial y serios destrozos en la avenida. Hubo 31 heridos, entre ellos 7 policías, hubo un centenar de manifestantes detenidos. Para hoy, martes, se espera anuncios de la presidencia que estarían destinados a atenuar justamente todas estas protestas. Parfois, des scènes de guerre que beaucoup de médias ont relayées. No hay que subestimar la conmoción de la gente en Francia y en el extranjero de ver en los medios de comunicación lo que parecían escenas de guerra, decía Macron el lunes en una reunión de su gabinete, según contaba el portavoz Benjamin Griveaux. Estas movilizaciones son promovidas por los llamados chalecos amarillos. ¿De dónde viene el nombre? De las prendas de seguridad, esas que usan los automovilistas y los camioneros que paran en las rutas. El movimiento, que nació a mediados de octubre en las redes sociales, se define como apolítico, aunque el gobierno sostiene que está integrado por miembros de la extrema derecha. Empezamos con una ronda rápida de análisis y después vamos a la discusión. ¿Quién larga? Javier, dale. Bueno, sí, tiene algo de novedoso, pero sobre todo en la separación, el distanciamiento del sistema político y sobre todo del sistema partidario y sindical, que en Francia es una tradición de muchos años, ¿no? Me parece que lo interesante es, y ahí tenemos algunos datos que los dejaremos para después, cuando Emiliano me dé más tiempo. Me parece que hay un abordaje de este tipo de fenómenos que después se van a ir cambiando. Seguramente es cierto lo que el gobierno dice, que es un poquitito más de extrema derecha, pero no es exactamente de extrema derecha. Hay la extrema izquierda y Mélenchon y la France Insoumise está metida de adentro de manera activa, y después hay otros actores. Entonces, yo creo que el fenómeno es muy novedoso en el sentido que opera en paralelo al sistema político y al sistema sindical. Varios de los despachos periodísticos los presentan como autoconvocados. Bueno. Suena ese término, ¿no? Sí. Suena. Leo, a ver, tú desde allá, desde París, ¿qué agregas acá en esta primera pasada? Hay algunas cosas que puedo confirmar porque estuve el sábado de noche ahí en los Champs-Élysées para ver cómo se movía la cosa y era bastante impresionante ver las barricadas, porque cada tanto le tiraban encima una moto o bicicletas, la moto largaba la nafta y entonces
se hacían tremendos incendios, era bastante impresionante. Un amigo me recordaba que esto es tradicional para las manifestaciones incluso de alegría, como cuando Francia gana el Mundial o cuando se terminan las elecciones. Es decir, la idea de pasar por los Champs-Élysées prendiendo fuego y haciendo barricadas es parte de la cultura popular. Pero era muy impresionante. Y era muy impresionante también el dispositivo policial, que era prácticamente una muralla de hierro y acero y gomas de camiones de policía que protegieron la Plaza de la Concordia y el acceso hacia el Palacio Presidencial. Confirmo también que una gran mayoría de la manifestación era gente común y corriente, que lo único que querían era protestar, y que los que movían las barricadas también probablemente están en estas manifestaciones y en otras. Hay una tradición de autoconvocados en Francia, no es tan original. Está bien. Enseguida volvemos contigo, Leo. Vamos a Susana ahora. Sí, a mí me parece que dos apuntes iniciales. En Europa, y Francia no es ajena a esta realidad, hay una preocupación creciente por el auge de los discursos de extrema derecha, esos neopopulismos neofascistas que dicen algunos, pero también cuidado, porque corremos el serio y grave riesgo de que ahora todo es culpa de la extrema derecha, y también eso es una simplificación abusiva de los elementos. Aquí de lo que se trata sobre todo es una división que siempre ha habido y que ahora ha eclosionado, pareciera, entre la Francia profunda, la Francia rural, mucho más alejada de los círculos de poder y financieros del París citadino, ¿verdad? Entonces tenemos una suba de los combustibles, sobre todo afecta al diésel, que es lo que utilizan los granjeros, los productores rurales, los productores chicos, recordemos, porque perciben que el litro de gasoil cuesta 1,48 euros en Francia, mientras que la media europea es de 1,43. Por cierto, que no es el precio más caro del gasoil y del diésel, porque también hay otros países donde es más caro aún. El fin es loable, desalentar el uso de combustibles fósiles, pero hay un sector de la población al que le pega de manera directa, le pega directo, y que no puede evitar ese precio. Por ahí viene una parte del malestar. Y tiene que ver con lo que pasó en Uruguay. Yo creo que es esa reacción de esos autoconvocados que dicen esto, lo dirigen desde las oficinas y desde los escritorios en París y no tienen en cuenta al productor rural. Dice José, uno de nuestros oyentes, la suba del precio de los combustibles es uno de los reclamos, pero principalmente el tema es el deterioro en el estado de bienestar. Sí. Claro. Y después agrega lo mismo que en Uruguay la plata no alcanza para vivir. Gustavo. Claro. Como siempre es importante ver las causalidades. Yo quiero anotar dos cosas. Se habla un poco de que este es un movimiento similar a autoconvocados, o que hay un grado de cólera en la gente que manifiesta de alguna manera. Quiero recordar que Francia tuvo ya su movimiento de indignados, digamos, a espejo de los indignados españoles. En el 2016 el movimiento Noche en Pie, no sé cómo se dice exactamente, Nuit debout, movilizó parte de Francia durante 2 meses. Ahora, ¿qué sucede? También está la relación que pueden tener estos movimientos con el espectro político. Entonces allí empiezan, como dice Susana, las banderías de extrema derecha o extrema izquierda. Obviamente que la extrema derecha espera que esto se convierta en algo parecido a la Liga Norte italiana, y la extrema izquierda busca un nuevo Podemos. Le Pen y Mechelón están pescando en el mismo estanque, digo, en eso estoy de acuerdo. Pero también es cierto que nosotros tenemos que ver algunos detalles en la historia reciente francesa, donde en las últimas elecciones Macron tuvo por encima de un 75% en casi todas las ciudades de más de 100.000 habitantes, y estuvo perdiendo en todas aquellas ciudades más pequeñas. Recordemos que esa elección fue la que se definió entre él y Marine Le Pen, nada correcto, menos, ¿no? Pero ya en primera vuelta se vio una Francia partida en dos. Como dijo el periódico francés Libération en uno de sus editoriales posteriores a la primera vuelta, Francia en realidad es dos Francias. Una tiene un presidente, la otra tiene resentimiento. Y bueno, eso hoy también está fomentando este tipo de cosas. Volvemos con Javier, que miraba un mapa mientras hablaba Susana. Sí, porque además después lo vamos a poner en la web. Tuve la suerte de llegar a esto. Efectivamente, a ver, siempre todo esto es una simplificación. Lo importante me pareció decir, claro, que esto funciona de una manera paralela al aparato político tradicional. Exactamente. ¿Verdad? Eso es el punto de partida. Ahora, ¿quiénes participan de esto? Un montón de gente muy, muy diversa. Claro. Unos son los que aparecen aquí en el mapa, claramente marcados. Si tiramos una línea que arranca de la frontera del sur de Bélgica, las Ardenas, y va hasta Bayona, hasta España,
y luego saliendo de Luxemburgo, o sea, un poquitito más al este, apenitas, y siguiendo hacia el sur, y también llegando a España, Sí. lo que tenemos es una Francia en donde... Queda una franja en diagonal, en digamos. diagonal, que se llama la diagonal del vacío. Ajá. Así lo llamaron quienes la diseñaron. Y es efectivamente esa diagonal que tú llamaste Francia Claro. profunda, que donde no se puede vivir si no se tiene un automóvil, Claro. con el cual hay que ir a trabajar, hay que ir a buscar el kilo de azúcar, el litro de leche. Entonces ahí es donde pega el problema de los precios de la gasolina. Además, se han desmoronado los sistemas de transporte público. Entonces estos son unos actores. Otros actores, en lo que yo he podido seguir, son ese actor siempre problemático que son las banlieues, Arrabales, ¿no? Bueno, arrabales es un poco Tiene un despectivo. poquito de Los despectivo. alrededores. Los alrededores de las ciudades donde, digamos, hay trabajadores, pero sobre todo mucha inmigración y demás. Eso siempre están medios pronto porque ahí siempre hay carencias. Y después, para simplificar, siempre un poco más de lo que uno debería, hay siempre, como decía Leo, unos candidatos a las manifestaciones. En París, yo vivía ahí, digamos, hay siempre una cola de ¿cuándo salimos? ¿No? Entonces, por algo hay una gran diferencia entre el volumen de las manifestaciones en las ciudades, incluso grandes como Bordeaux, como Toulouse o como Lyon, y París. En París siempre son como 5 o 6 veces más. Eso es una tradición que viene del siglo XIX. Entonces, creo que el fenómeno está por ahí, y entonces lo que quiero cerrar con esto, creo que el gobierno está haciendo lo que puede. No es un tema que vaya a sacudir la institucionalidad, pero lo último que leí es que el nuevo ministro de Medio Ambiente va a recibir a los delegados de los... Sí, hay 8 delegados que van a, que van a ir el y liceo. van a ir bueno, empezarán las conversaciones. Vuelvo a Leo Harari. 2 minutos, te doy 2 minutos, Leo. Por esa arrabales. Pero, qué lujo. Hay muchísimas notitas para hacer. Una es que había también la manifestación por los derechos de las mujeres, al mismo tiempo en otro lugar, que fue más numerosa que esta, pero en la cual hay muy poca repercusión de prensa. O sea que también son fenómenos complejos desde cualquier lado que los miren. Una cosa porque me parece que concierne a cada uno de los uruguayos, tanto como a cada uno de los franceses. Y es el hecho que esta economía está absolutamente bancarizada, la gente no ve los billetes de euro, sino que ven sus tarjetitas de plástico, y la mayor parte de los trabajadores viven al límite de sus ingresos y comprando cuestiones a crédito, y cualquier, incluso mínimo, cambio en el presupuesto familiar tiene impacto. Desde la crisis del 2008 hasta ahora, el 80% de la población mejoró su nivel de vida. Los más pobres se hicieron más pobres y los más ricos se hicieron más ricos, pero el enorme elástico, el bandoneón de la sociedad francesa le fue bastante bien. Sin embargo, están todos tensos con respecto a sus gastos porque gastan todo lo que pueden, y como es difícil administrarse cuando todo pasa por una tarjetita, en donde hay crédito, viven en esa tensión. Hay cólera, como bien dijiste, Emiliano, no es solo la gasolina, por todo protestan por el costo de vida. La última nota, para no gastar de todos los 2 minutos, es que ya habló Macron esta mañana, y entonces lo que dijo algunas cosas que me parece que son muy importantes. Primero dijo que gobernar no era estar modificando sus opiniones y sus planteos según para dónde va una manifestación o la otra, que él había hecho promesas en la campaña, que esas promesas eran producto de un gran convencimiento y que iba a ir hasta el final, que en lo que estaba dispuesto era hablar sobre el método para conseguir esos objetivos, pero que los objetivos no los iba a cambiar y que los impuestos a los combustibles eran parte de algo estratégico fundamental, que era cumplir con los compromisos de protección del medio ambiente, que es una de las grandes ambiciones de Francia, liderarlo, así como hicieron con la COP21. O sea que se comprometió a mayor diálogo, pero no a cambiar de política. Y dijo también una cosa que me pareció que era un golpe a nuestro amigo Trump, diciendo, y vamos a hacer también lo que sea necesario a partir de un consejo para que haya verdadera información sobre los problemas del medio ambiente. Dijo, al mismo tiempo estamos hablando de fin de mes
y del fin del mundo. Y tenemos que hablar de los dos temas. Susana. Sí, bueno, recién llegada de Europa también, me parece que sí, que coincido con Leo esta vez en esta cuestión que él resalta, ¿no? De lo que es la frustración o la tensión que se vive y se palpa en la calle. Hace no tanto tiempo, cuando yo viajaba concretamente a España, veía a la gente como más alegre, menos atrincherada en ese discurso de es que no se puede vivir, no llegas a fin de mes, pero ahora, aunque te lo digan en un bar, por ejemplo, porque lo típico de España es que te quejas donde te quejas tomando la cervecita en la calle con tus amistades. No se convoca a las casas como ocurre aquí. Yo antes percibía una España como más alegre de lo que es hoy Uruguay. Fíjate que cuando estaba allí veía que en cuanto sacabas el tema del trabajo, el tema de los gastos, el tema de cómo pagar las cuentas, la gente realmente está molesta porque siente que cada vez hay más limitaciones. ¿A qué me refiero? Cada vez sacan más normas, leyes. Tal vehículo que ya pasó de tantos años no puede ingresar a la parte antigua de la ciudad porque entonces emite tales gases químicos que no sé qué, que van a polucionar y demás. Entonces la gente está un poco harta de tanto corsé que le quieren poner legal, que no puedes escapar de él, cada vez más leyes, más normas, pero por otro lado sienten que se les rasca el bolsillo cada vez más. Y por supuesto está ese discurso facilongo también de que a los poderosos no les toca y demás, que simplifica mucho las cosas, pero es verdad que también no hay que olvidar que Macron quiere ser un líder europeo, sabe que Merkel está saliendo, sabe que quiere una Europa fuerte, unida, y él quiere convertirse en ese nuevo líder de la locomotora París-Berlín, sabiendo que Berlín se está bajando, no bajando el país, pero evidentemente el que venga no sabemos cómo será, no va a ser Angela Merkel. Claro, pero lo que pasa, Susana, es que igual, también respondiendo un poco a Leo, los síntomas son los síntomas, es decir, de alguna manera es cierto lo que dice Leo de que el espectro económico de la sociedad francesa, como cualquier sociedad europea de los países más poderosos, ha ido manejando una cierta sumatoria por la cual hay más pobres y hay más ricos. También es cierto que hay más gente en condiciones de consumir, pero también es cierto que las políticas de los gobernantes europeos han tendido poco a hilar fino, es decir, la visión están como siempre atados a la ventana mirando a ver qué pasa en Europa, y en el patio trasero están sucediendo cosas. Es cierto que Macron tiene una vocación europeísta, también es cierto que él es el responsable de que tal escuela o tal pueblo funcione o no funcione. Entonces, de alguna manera, esta gente también simplifica. Es decir, está muy bien el medio ambiente, pero yo tengo que llegar a fin de mes. Claro, obviamente. Y no dejo de llegar a fin de mes, por lo menos en esta gente que está manifestando, porque no he sabido manejar bien una tarjeta de mi cajero. Es decir, no llego a fin de mes porque los números no dan. Por eso, y hay un enojo real. El enojo es real. Sí, en España igual. Entonces Macron tiene una oportunidad, porque si bien es un líder devaluado, es decir, está con 30 y poco % devaluado en cuanto a su aceptación popular en Francia, es cierto que él sigue siendo el presidente de los franceses. Sí, es cierto que quienes están manifestando, a pesar de que algunas pancartas dicen que hay una búsqueda de la dimisión, en realidad eso no es algo profundo, no es algo sentido por los manifestantes. Es decir, lo que se quiere es que se haga algo. Macron de alguna manera hizo algo. Es cierto que dijo, como dijo Leo, que no va a renunciar al reclamo, al aumento, pero también es cierto que responde que la tasación del combustible fluctuará en función de la cotización de oro negro en los mercados internacionales, ya no en base a una paramétrica como estaba haciendo hasta ahora. De alguna manera él está tratando de poner paños fríos al tema y está prometiendo muy concreto ir a los detalles. Dice uno de nuestros oyentes, celular terminado en 196, digan también que Francia tiene un gasto público de casi el 60% del producto, o sea, una alta carga tributaria, pero eso no ayuda a la mejora de ingresos. Eso es así en toda Europa. Un dato muy concreto, el gobierno, o sea, el Estado francés se queda con el 57% de lo pagado por cada litro de diésel y 61% del litro de gasolina. O sea, eso es también algo que quizás Macron pueda trabajar. Susana, también se espeja eso en Europa. Son gobiernos que tienen alta carga impositiva, que están privilegiando el estilo de vida más cosmopolita de las grandes ciudades y están sufriendo sus zonas rurales. Lo vamos a ver incluso ahora como algo colateral relacionado al Brexit. Vamos cerrando el tema. Javier, después Leo. Simplemente dejar claro algunas fronteras conceptuales, digamos. Esto es un fenómeno que es sobre todo político, que está vinculado a condiciones de ingreso, a condiciones de gasto, a algunas modalidades de la bancarización que señalaba Leo. Pero me parece que Francia no es un país que esté aumentando la pobreza fuertemente, ha aumentado la desigualdad.
que no es lo mismo que la pobreza, porque Leo lo puso de una manera muy fuerte. Y eso aparece, y de vuelta, vuelvo a los mapas. El mapa de la pobreza no se corresponde con el mapa de los que están protestando. Y el mapa de la votación, la última votación del Frente Nacional, tampoco se corresponde con este mapa. Entonces, es un mapa que tiene que ver con la reacción. Y creo que para terminar, y no vamos a descubrir nada nuevo, pero hay que decirlo, en el fondo hay una desconexión del ciudadano intermedio que está mal parado en el modus operandi de la sociedad francesa del sistema político y de los partidos. Y estamos en la base de la generación de un nuevo populismo. Se siente descuidado. Para hacer se siente descuidado. Nada original, pero pasa por todas partes. Lo último, Leo, un apunte breve. Coincido con Javier en su análisis, en el sentido de que hay una crisis de política de la democracia representativa aquí y en todo el mundo occidental. Y eso se siente. Todos quedaron colgados de la brocha, sindicatos, partidos políticos, la gente salió porque tenía ganas de salir. Después aprovechan lo que pueden los organismos políticos, pero no hay liderazgo ni referencia fuerte. Eso es un tema en sí que en algún momento tenemos que aclarar. Es necesario decir también que el 75% de la energía que se usa en Francia es de origen nuclear. Y eso les causa ciertos problemas. El promedio europeo es 50 y se han comprometido a bajarlo sin aumentar el consumo de energía fósil. Entonces, está obligado por sus propios compromisos como país frente a Europa de hacer grandes cambios hacia el tema del medio ambiente. Va a afectar no solo la nafta, sino muchísimas otras cosas. Pero está bien que se distingan dos temas. Uno es la crisis de la política como tal, y otro es el desafío que tiene Macron y Francia para ponerse al día con sus problemas energéticos.